La hoja de cálculo Cal es la hoja de cálculo del paquete ofimático de LibreOffice. En este curso de ofimática básica con LibreOffice vamos a empezar a conocer las características principales de la misma. Si estamos en Linux, veremos que en la parte izquierda, donde aparecen los menús, aparece el LibreOffice Cal, independiente de la versión que tengamos, mientras que en el Windows, en el escritorio, tendremos un icono que nos llevará al paquete LibreOffice, y entre diversas opciones que tenemos el documento Writer, tenemos las presentaciones y tenemos el libro de Cal. Es decir, libro de Cal entendemos por libro de Cal cuando abrimos un documento de hoja de cálculo, entendemos que cada una de las hojas que vamos teniendo aquí, podemos tener más, en este caso tenemos 2 hojas, conforman un libro o un documento de hoja de cálculo. Es decir, podemos tener varias hojas en nuestro mismo documento. Cosas que hemos de tomar en consideración a conocer. Primero, bueno, tenemos el menú, como en todos los programas, la barra de herramientas estándar, y tenemos la barra de herramientas de formato, que es esta que nos encontramos aquí. Luego tenemos una serie de casillas que vemos aquí, que cada una se conforma de 2 apartados. Observen que cuando estamos en cualquier casilla se activan 2 colores, en este caso el B y el 2, que significa estos son las cabeceras de las columnas y esto es la cabecera de las filas. La unión de filas y columnas es una celda o casilla que en este caso se identifica por B2. Vemos que B2 está aquí, es decir, esta celda se llama B2. Esta será B4. Observen que es la congruencia de la columna B con la fila 4, es decir, primero se pone la columna y luego se pone la fila. Otra de las cosas que tenemos es que cuando utilicemos alguna fórmula, y para utilizar una fórmula hemos de introducir en la casilla que deseamos hacer la fórmula, bien, el símbolo igual, y automáticamente veremos que aquí se nos despliega un menú para poder escribir nuestras fórmulas, y ahí tendremos nuestras fórmulas. Luego veremos más adelante cómo se realizan cálculos, que es la finalidad principal de una hoja de cálculo, es realizar los mismos. Otra de las cosas que tenemos lo tenemos aquí abajo, que es la barra de estado, que nos indica que tenemos 2 hojas en este libro o en este documento de hoja de cálculo. Y también otra de las cosas que tenemos son los datos que vamos a introducir. Si nos basamos en nuestro curso, tenemos aquí el aspecto punto 4, hoja de cálculo. Veremos que al entrar en el documento de hoja de cálculo tenemos este apartado. Lo primero que hemos visto era casualmente la manera como utilizábamos nuestro entorno de trabajo, que es lo que hemos estado viendo, que es una celda activa, la barra de fórmulas, etcétera. Y luego ya vamos a ir a introducir datos. Para introducir datos vamos a hacer una hoja de cálculo que sea las ventas de una empresa, en este caso la empresa Curso Fefire, ventas del primer trimestre, y vamos a introducir estos datos. En este caso son datos alfabéticos y datos numéricos. Bien, para ello venimos a la celda y podemos empezar, por ejemplo, por aquí. Si lo ponemos en la misma posición, veremos que empezamos en la celda B1, empezamos a poner empresa Curso Fefire. Pues venimos a la B1, escribimos empresa. Observaremos que nuestro contenido sobrepasa la celda. Tenemos 2 opciones, podemos tirar por ella, aquí observemos aquí, y podemos abrirla para que sea tan ancha, o en este caso lo vamos a mantener, luego ya haremos con ella lo que sería unir varias celdas. La segunda aspecto que tenemos dentro de nuestra hoja de cálculo es poner el siguiente apartado, que serían las ventas del trimestre. ¿Vale? Entonces ya vemos que escribimos igual que un profesor de texto y que nuestra escritura se circunscribe a una celda determinada, independiente que la ocupación de la misma sea esta. De hecho, si yo escribo ahora en esta celda, veremos que parece que hubiera desaparecido el contenido del anterior. Observen que aquí hay una flechita roja que nos indica que el contenido de esta celda no cabe en la celda. Entonces, vamos a borrar esto, le doy a eliminar, observemos que lo hemos recuperado. ¿Vale? Entonces ahora vamos a poner aquí, siguiendo comercial, enero, febrero, etcétera. Hemos escrito hasta el momento puro dato alfabético. Vamos a escribir el nombre Pedro, vamos a poner un par de nombres y un par de valores. 3000. No solamente puedo hacer eso, sino también puedo cambiar el formato de lo mismo. Observa que cuando estoy en una columna puedo hacer igual que con un profesor de texto. Lo puedo poner en negrita, le puedo poner un fondo. Es decir, todo exactamente igual como si estuviera. Si venimos a formato
celdas, veremos que también tenemos para nuestras celdas los aspectos que ya hemos visto. Podemos ponerle que sea el tipo de fuente que queremos usar, la alineación como la queremos. Observe que incluso le podemos poner ángulo a nuestro apartado comercial. Formato, celdas. Le podemos poner bordes. Quiero un borde redondo con un color rojo. Y en lugar de pues doble color, observaremos que tendrá nuestro color rojo, doble rojo. Es decir, cada una de las celdas es como si fuera una parte de un proceso que puedo formatarlo. O sea, utilizar el formato para modificarlo en el formato de celda. Pero puedo hacerlo con una o con varias. Si yo selecciono varias, le doy formato, celdas, y observaremos que si a todas les cambio el tipo de letra, la pongo en cursiva, veréis que todas están en cursiva, y si le pongo a todas negritas, todas estarán en negrita. Es decir, que puedo seleccionar una celda o varias celdas. También puedo hacer lo mismo para seleccionar para formato, celdas, y decirle que quiero hacer un borde. Le pongo el borde, le puedo decir que el borde lo quiero con una sombra o con todo aquello que desee. Observarán que nuestras celdas que hemos seleccionado las podemos modificar. Es decir, cada uno de los apartados podemos formatarlo utilizando los diversos apartados que tenemos de las celdas. Siempre tenemos que tener elegida una o varias celdas. Cuando tenemos varias celdas, observaremos aquí esto. Cuando vemos los dos puntos, significa que estamos en lo que se considera un rango. Un rango es desde una celda hasta una celda, y por eso ponemos desde B4 2 puntos C4. Pero si en lugar tuviéramos un solo nombre, tuviéramos dos, veréis que el rango también puede ser de 2. Le digo, tengo el rango desde Pedro hasta José, y pone B4 E5, es decir, el rango, veis cómo está seleccionado, 2 filas y 4 columnas. Y esta es la manera como podemos introducir datos y formatear datos. Una vez que tengamos nuestra hoja de cálculo realizada, le podemos dar archivo guardar como, y lo que hacemos es guardarla, la práctica que estemos realizando en ese momento, para hacerla. P4 o P2, archivo guardar como, y le pongo el nombre que quiera, P42 cal, o el nombre que me solicite en un momento dado. Y la puedo guardar con el nombre que corresponde en ese momento, o la puedo guardar con un formato, por ejemplo, de Microsoft Excel, para poder utilizar en otro ordenador con un formato más o menos conocido. Al igual que también podemos recuperar nuestro documento. Vamos a abrir y podemos recuperar, por ejemplo, el P42 o el P41, lo recuperamos para realizar nuestras prácticas. Aquí tenemos el documento original donde hemos introducido los datos, y vemos que ya hemos realizado nuestra primera operación. Yo voy a eliminar la operación para que se pueda observar que no tenemos ninguna operación. Todo lo que hemos hecho hasta aquí es simplemente introducir datos. Podemos hacer es seleccionar todo esto y decirle que queremos unir todas las celdas que están en una sola. Más que nada es para evitar eso que vimos antes, que si yo escribo en esta columna algo, desaparecería lo del anterior. Y yo no quiero eso, quiero que todo esto se una. Entonces, para unirlo, simplemente le doy aquí a unir celdas, combinar y unir. Y observarás que automáticamente forma una sola celda que está compuesta en este caso por varias columnas. Voy a seleccionar esta también, y también le voy a hacer lo mismo. Le digo que quiero unir. Le voy a unir, combinar y central, o formato, combinar y unir celdas. Vamos a unir. Automáticamente me la une. Puedo centrarle, etcétera. Vale, vamos a realizar nuestra primera operación. Nosotros lo que queremos es totalizar las ventas de este vendedor en concreto aquí. Para realizar cualquier operación aritmética, matemática o utilizando en un futuro funciones, lo primero que tenemos que escribir es poner el igual. Y le digo, ¿es igual a qué? A esta celda. ¿Esta celda cuál es?
En este caso vemos que es la C4. Puedo escribir C4. Más, quiero totalizarla más esta, la D4. Más la E4. Y automáticamente me totalizaría 1600 más 2000 más 2000 serían 5800. ¿Cómo puedo hacerlo de otra manera? En lugar de ir escribiendo yo las celdas, le puedo indicar con el ratón que quiero esta, escribo el símbolo más, esta, escribo el símbolo más, y esta, escribo y le doy al intro. Otra cosa que una vez que tenga hecha una operación, observaremos que siempre tenemos aquí una especie de cruz. Si yo tiro hacia abajo, él automáticamente entiende que quiero hacer la misma operación en el resto de las filas. Es decir, podemos ahorrarnos muchísimo trabajo. Una vez que hayamos hecho la primera, automáticamente nos hace la segunda. Hemos totalizado por filas, pero podríamos totalizar por columnas. Le puedo decir, esto es igual a esto, más esto, más esto, más esto. Si tengo hecha la primera, observarás que si tiro por este tirador que tenemos aquí, automáticamente ya me ha totalizado todo. A mayores, yo podría, antes de guardarlo, seleccionar todas las celdas, todas, venirme a formato celdas e indicarle que las quiero poner en formato moneda, por ejemplo, con 2 decimales. Le puedo poner un decimal, 2 decimales, más decimales, los que queramos. En este caso voy a poner uno solo, le doy a aceptar y automáticamente veremos que nos ha formatado nuestros valores en formato decimal. Y estas son las primeras cositas que hemos de conocer de una hoja de cálculo, que son cada una de las casillas, cómo se realiza una operación. Recordemos que siempre hay que utilizar el igual primero que todo. Y otro de los aspectos a conocer es conocer que esto lo conocemos por un rango que va desde F5 a F5. Siempre que veamos el símbolo C5, 2 puntos, y cualquier otra E5, por ejemplo, que vamos desde tal casilla hasta tal casilla. Eso puede ser, un rango puede ser de una sola fila o de varias filas. En este caso, si seleccionamos todo esto, tendríamos C4, F7. Es decir, observa, esta zona se ve cuál es la parte que tenemos seleccionada en ambos aspectos. Una vez que hayamos realizado eso, haremos como la práctica nos indica, necesitaremos guardar, en este caso, nuestra hoja de cálculo.